Bueno, y tomamos contacto de inmediato, nos vamos a Quito para conversar con Hugo Navarrete, quien es director de investigación de la Universidad Católica de Ecuador. Hugo, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la última vez que conversamos, lo recuerdo perfectamente, que conversábamos del panorama político luego de la medida que tomó el presidente Lasso, ¿no? De adelantar las elecciones. Tú nos adelantabas, si no recuerdo mal, un panorama, pero jamás en el panorama de nadie está, por suerte, el que los competidores a dirigir un país sea asesinado. Ocurre de tanto en tanto, uno recuerda a Colosio en México y, bueno, y otros más, pero es un punto de inflexión que debería producir. ¿Cuál es la conmoción que está viviendo Ecuador hoy día? Cuéntanos. No, sin lugar a duda que esta es una noticia que conmociona a todo el Ecuador, independientemente del afecto o desafecto político que uno pueda tener por un candidato u otro. Porque esto ya para nosotros e incluso como comunidad académica también lo vemos como un resultado que va más allá de lo político y algunos podrán atribuirle solamente al narcotráfico, pero el narcotráfico es uno de los elementos que finalmente está describiendo y donde se logra sentar es cuando las condiciones en nuestros países no son las ideales como para que podamos tener una convivencia en paz. El mayor de los problemas que yo veo y que vemos como comunidad académica y creo que como comunidad ecuatoriana es que todo esto se sale de las manos y se sale de las manos del gobierno, se sale de las manos de nosotros como sociedad, porque yo estoy convencido de la corresponsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos en el momento que elegimos y en el momento que también decidimos tomar una postura u otra en estas situaciones. No estoy diciendo que desde ningún punto de vista que debemos salir a confrontar, pero yo sí también estoy convencido que actitudes como unas buenas elecciones y como mensajes claros, que puede ser delincuencia organizada o puede ser delincuencia común, el mensaje tiene que ser que el Ecuador no está para eso, Y ese, pero las condiciones de vida deben también mejorar para que esto no prolifere. mm, y ese punto de partida, ese inicio de partida en que no debemos confundirnos de que esto sea de quien sea, venga de donde venga, es absolutamente inaceptable, incuestionable. ¿Se ha logrado ver en estas primeras horas después del crimen político en Ecuador o tú ves matices, ves explicaciones que van más allá de la mera explicación y pasa a ser justificación? ¿Tú ves que alguien está hablando distinto a lo que uno en sentido común esperaría? No, no, porque yo creo que, como ya se ha mencionado, tú puedes leer en las primeras reportajes que hay, claro, se habla de los sicarios. Pero el sicariato puede ser el resultado simplemente de un acto, llamemos así, de la delincuencia común, hasta llegar a ser un crimen político. Tienes todo este matiz. Las motivaciones pueden ser tan variadas que aventurarnos a decir que este es el resultado de que porque hablaron en algún momento dado, y voy a poner otro ejemplo, hablaron en un momento dado de los helicópteros Drup, que hubo un fraude y murió asesinado el general Gabela, y por eso entonces son las cosas. Creo que es un poco aventurado llegar a decir esta es esta causa. Pero la cosa es que ahora es un personaje público, es un personaje, es un candidato a la presidencia, o fue un candidato a la presidencia. Pero hace poco asesinaron a un alcalde en una ciudad aquí en Manta, un político electo que tenía un muy buen perfil. La ciudad de Esmeraldas está sitiada. No se sabe exactamente o no se quiere decir si es crimen organizado, si son pandillas locales, si son los intereses que van más allá. O sea, como digo, el problema se ha vuelto tan Y, complejo, Hugo, tan común. ¿y cómo opera la democracia en el contexto que tú nos estás narrando? ¿Hay una democracia real? ¿Se puede hablar de una democracia, de un Estado de Derecho? ¿Opera el Estado de Derecho en las circunstancias que tú me estás diciendo? Yo pensaría que el Estado de Derecho o la garantía, ya vemos así, que deberíamos sentir de la protección del Estado como tal,
de la policía y de las Fuerzas Armadas, no se siente. Yo sí puedo decir que tengo miedo, no como profesor universitario, tengo miedo como el ciudadano común y corriente que sale a la calle y que puede ser asaltado en un semáforo, en una esquina, o que simplemente dejo mi computadora en la oficina porque prefiero no estar expuesto a. Sí se siente esa sensación, o se percibe, se vive la sensación de inseguridad. Eso no cabe duda. E insisto, ahora resulta que es un candidato a presidente. Ya, háblanos un Pero poco de él. Háblanos un poco de él, cómo estaba perfilado para las elecciones que se aproximan ahora y si las elecciones se van a poder hacer en condiciones normales. De hecho, que existe toda una tensión acerca de las elecciones. Este candidato, Fernando Villavicencio, de una u otra forma ha tenido un protagonismo político desde hace ya algunos años, desde la época del correísmo, cuando hizo algunas declaraciones, llamémoslo así. Era un periodista de investigación, escribió un libro conjuntamente con otro colega en donde se hacían denuncias importantes de corrupción. Um, Tuvo también que salir del país, ha tenido una vida un poco, llamémoslo así, agitada, justamente por tocar ciertos puntos delicados en la época del correísmo. Recordemos que si bien es cierto, y no se puede decir que era todo completamente injusto, pero llegó un momento dado en el que en la época de Correa era un poco complicado expresarse libremente. No digo que Fernando Villavicencio fue perseguido, pero hubo un momento dado que incluso las personas comunes y corrientes, y ahora hablo como Hugo Navarrete, creíamos que había excesos incluso en la forma de expresarse. Pero bueno, o sea, y eso le valió algunas enemistades, llamemos así, en esa Perdón, le época. valió un ataque a bala en su hogar hace un par de años, donde Además, salió ileso. O sí, sea, no es sí, sí, primera vez sí, que lo sí. atacan. Dispararon a la casa, pero ese era mucho más claro un amedrentamiento, ¿no es cierto? O sea, porque si hubieran querido matarle, le mataban. Eso era clarísimo. Dispararon a los vidrios y no fue, era un amedrentamiento. Eso fue así. Y luego de esto, claro, él en su misma línea de discurso y durante su campaña, lo que ha hecho es hablar básicamente sobre su combate a la corrupción. Y en ese discurso, entonces entra todo mundo, ¿no? Y quizás habrá tocado algún tema sensible que también Sí, habrá que considerarlo, sí, pero evidentemente. ¿tenía posibilidades de ganar? ¿Tenía posibilidades de dar sorpresa? En Latinoamérica sabemos que las elecciones no se resuelven hasta el día de las elecciones. Así es. A ver, quizás, si es que pasaba una segunda vuelta, aunque las encuestas siempre estaban, que le posicionaban entre el cuarto, quinto Mm. lugar, no tenía muchísima aceptación. Como digo, bueno, tenemos 8 candidatos, estaba en cuarto, un quinto, entonces difícilmente hubiera pasado una segunda vuelta. Pero en la eventualidad que hubiese pasado, pienso que hubiese tenido posibilidades de ganar. ¿No? La única forma de que gane la representante del correísmo, llamemos así, es que sea en una primera vuelta, al menos así es como se le ve, pero para eso tendría que tener más del 40% de aceptación, entonces, de los votos, y eso claramente no está, y Villavicencio sigue tiene, bajando. Villavicencio tiene un origen más periodista, tiene un origen de dirigente sindical, trabajó en Petroecuador, por lo que estuve leyendo. Es Ujú. un hombre, no sé si toda la vida, no sé si dónde está su raíz ideológica, pero más bien de derecha. Es cercano, se le define cercano al actual presidente Guillermo Lasso. ¿Está bien perfilado el candidato que han asesinado hoy? ¿Ese es el perfil más o menos? ¿Podríamos dibujarlo? De alguna manera, aunque en Petroecuador trabajó también llamémoslo así, y fue como un dirigente sindical, Mm, entonces no creo que se le identifique como un candidato de derecha. ya. Quizás como un centro, no, más bien tirando a izquierda, diría Ah, yo, mira. y de una u otra, sí, porque no, en su discurso, y ahí viene uno de los puntos importantes, que en su discurso se hablaba básicamente del combate a la corrupción, pero no tenía una propuesta, llamémosla así, muy clara de lo que sería
el hecho de apoyar a la empresa, del desarrollo económico, de mover el aparato económico en general No del era el país. candidato de Lasso, ¿no? No era el candidato oficial, no era el candidato que apoya a Lasso directamente, ¿no? No, no, definitivamente no. No, Yo pese a creo que su nadie cercanía. quiere. Ya, puede ser que haya una cierta cercanía, pero si es que le vemos que alguien, ya vemos así, desde una perspectiva que se ve cercano al gobierno, es el candidato perfecto para perder. O sea, este evidentemente es así. Entonces Mm, nadie quiere perfilarse cercano al gobierno, quizás a la tendencia de ya. derechistas tenemos claramente, ¿no? Eh, pero de ahí por el contrario, yo creo que él más bien tenía esa vena bastante sindical y esa vena, ya vemos así, un poco más de Mm. izquierda, al Por, menos en su discurso. sí, por último, Hugo Navarrete, se habla mucho que él atacaba verbalmente en sus discursos a un personaje llamado el Fito. Y el Fito aparentemente es un líder de alguna agrupación delictual o de narcotráfico y que entonces por allí uno podría buscar responsables o al menos tirar un hilo de investigación para buscar a los responsables. ¿Hay algo de eso a tu juicio? ¿Quién es este Fito? Fito es efectivamente, es una persona que está en este momento, está privado de su libertad, está pagando una condena y Villavicencio lo mencionó y seguramente ha mencionado a muchos de los otros. Y en ese sentido, yo creo que tiene que pasar mucha agua bajo el puente para encontrar los verdaderos motivos de este Mm, asesinato. Me parecería que en este momento pueden decir que es, insisto, puede ser cualquiera, desde el hecho que fue Correa, ahora están, ¿y por qué digo esto? Porque hay algunas marchas y hay algunas manifestaciones en las que están diciendo, ah, Correa asesino y todo eso. Pero tampoco, y así, ahí sí opino yo personalmente, no creo que se están metiendo en este tipo de cosas. Correa tenía su personalidad, le encantaba el poder, pero no se le veía como una persona que se vaya a ir en contra de la vida de otra. Esta es mi opinión completamente personal, sí. evidentemente, pero fue 10 años presidente, se le conoció bien, o al menos yo le seguía muy, muy cercanamente, se vio su cambio. Mm. ¿No? Y a él le encanta el poder, le encanta el poder decir qué es lo que hay que hacer, pero llegar a esos otros niveles, no pensaría. Por último, Entonces, Hugo, va a pasar mucho. sí, lo último que te quiero preguntar, ¿puede este hecho, este delito, este crimen, cambiar la tendencia de las elecciones que son en 11 días más? Porque suelen pasar esas cosas. Que aparezca algo distinto, que gire esto, que dé un vuelco la elección hacia algún lado, o no. O sea, y podría pasar que esto le termine afectando, como digo, al candidato, a la candidata correísta, Luisa González, Mm. porque se ha comenzado a manifestar mucho alrededor. Después te digo esto de mencionarle a Fito así directamente. O sea, Villavicencio ha incriminado a medio mundo, ¿no? Y ha mencionado es que hay corrupción aquí, hay corrupción allá, que en el ministerio, que sí, en las alcaldías, en todo lado. Entonces él se metió a hablar mucho sobre corrupción y a mencionar a distintas personas. Y en ese sentido, entonces, cada Mm. persona mencionada es un potencial Claro. sospechoso. Por eso, insisto en que va a pasar mucho antes de que se logre saber. Es más, la persona, el presunto sicario de Villavicencio, también murió en un enfrentamiento con la policía. Entonces, el potencial informante también ya falleció. Pero hay No creo que, no, una sola persona disparó porque en el video se escuchan muchos disparos. ¿Es una? ¿Hay algún detenido? no, hubo un detenido, al parecer hubo un detenido o uno de los sicarios, sí, porque eran varios, en Ah, teoría hay varios, y por en eso, teoría uno dijeron de. 40. Uno de. Hay detenido. Y esto es lo que está reportado también, Perfecto. pero falleció también, entonces en el enfrentamiento con la policía. Y en ese sentido insisto, es complicado. Esto pone más alerta a la situación en la que estamos viviendo. Evidentemente, tiene un impacto gigante
gigantesco en la parte anímica del pueblo. Y vamos a ver qué pasa en las elecciones, porque podría terminarle torciendo y, como digo, quizás perjudicando al correísmo. Pero lo que sí es clarísimo es que la sociedad en sí estamos con un ánimo que no queremos esta escalada de violencia. Esto es clarísimo. El Ecuador en general se ha caracterizado por votar presidentes, pero pacíficamente. No somos un país de una tradición de guerra civil ni de actos violentos para cambiar la situación. Como digo, votamos como 6 presidentes o alguna cosa por el estilo, pero básicamente sin ni un solo disparo. Entonces, esto verdaderamente nos ha puesto en una encrucijada y hay regiones del país en la que la situación de vida se ha vuelto muy, muy difícil. Este es un caso extremo, pero no es el único. Hugo Navarrete, director de investigación de la Universidad Católica de Ecuador, te agradecemos, como siempre, el contacto para ponernos al día de lo que está ocurriendo en tu país y con este lamentable hecho, poder entender algo más de algo tan sin razón como un asesinato y un crimen político además. Gracias, Hugo. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Que esté muy bien.